Ok, bueno, bienvenidos entonces a todos ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más en estos talleres, en estas conferencias que hemos estado dando. Gracias por su puntualidad. Vamos a ver que aquí se van a estar conectando de a poco algunas otras personas, pero vamos a dar inicio para poder avanzar en tiempo. Pues como lograron ver en el mensaje de WhatsApp y en el correo, esta es la quinta y última conferencia que vamos a dar Sara y yo en lo que respecta de los temas que ya teníamos planeados. Como saben también, hay otros temas que vienen después a cargo de otras compañeras, en los cuales también ustedes pueden estar presentes y pueden participar. Esta participación, ustedes eligen estar o no y la van a poder comentar en la evaluación que les vamos a enviar al final de esta conferencia, como todas. Va una pregunta acerca de si ustedes quisieran continuar los otros talleres para tomarlos en cuenta y poder pasar el contacto de su correo y su teléfono. Si ustedes no acceden a esto, nosotros no vamos a trasladar su información. Es para que estén enterados. El día de hoy vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a comenzar con las charlas que tenemos y al finalizar, perdón, vamos a hacer la lectura del diploma que se les va a estar entregando a ustedes por haber estado acompañándonos. Y vamos a resolver dudas también. Vamos a tener un espacio, un tiempo en el cual ustedes puedan expresar algunos comentarios, algunas sugerencias, dudas que tengan respecto a este tema que vamos a llevar a cabo el día de hoy y respecto a todos los otros temas que hemos estado hablando con Sara. También si ustedes quieren decir algunas palabras o algo totalmente apartado del tema, sino directamente a nosotros o a alguna persona de acá, también lo pueden hacer con toda libertad. Entonces, voy a comenzar, le voy a dejar el tiempo a Sara y ya las voy a escuchar y les voy a hablar dentro de un ratitito. Sara, ¿estás lista? Ok, comencemos entonces. El día de hoy, pues para ir cerrando nuestra serie de conferencias, vamos a platicar acerca pues de algunas cosas que podemos hacer, consejos que nos pueden ayudar para mantener nuestra salud, tanto física como mental, en el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Es una situación que creo que ninguno de nosotros habíamos vivido, es novedoso para nosotros, pero pues no significa que no podamos aprender cosas nuevas, ¿verdad? Y también pues nos sirve para mantenernos siempre saludables. El tema del que yo les voy a hablar es acerca de salud física y mental, ¿verdad? Y como les decía, vamos a tocar pues algunos consejos y pues dar algunas recomendaciones que podamos pues ir aplicando en nuestros días. Para empezar, vamos a platicar un poquito de aspectos generales, ¿verdad? Es importante que sepamos qué podemos hacer, ¿verdad? Para pues mantenernos siempre saludables y no dejar de lado pues nuestra cotidianidad. Como primer consejo, ¿verdad? Y algo que tenemos que hacer, mencionamos que podemos ventilar nuestra casa. Esto es importante porque algunas personas se asustan pensando que digamos que a través del aire podría ingresar pues el virus a nuestra casa y nos podemos enfermar, pero en realidad es todo lo contrario, ¿verdad? Necesitamos mantener ventilada la casa a través de las puertas, las ventanas, para que el ambiente esté fresco, ¿verdad? Y que también pues sea un lugar cómodo para permanecer en estos días. También se recomienda desinfectar tanto muebles como los productos que llevamos de fuera, ¿verdad? Cuando vamos a hacer el súper, si nosotros regresamos de la calle, ¿verdad? Limpiar nuestra ropa, nuestros zapatos. Y sí, pues para evitar que nuestro virus ingrese a través de nuestra ropa, ¿verdad? También es importante limpiar y desinfectar el suelo,
no únicamente pues barrer, ¿verdad? Sino que también utilizar cloro, desinfectante, para que pues se mantenga limpio y evitar enfermarlo. No solo en este caso pues del coronavirus, sino que de cualquier otra enfermedad. También yo estaba leyendo que recomiendan utilizar bolsas específicas para los desechos, ¿verdad? Que vayamos a ir nosotros pues sacando de nuestra casa, tanto mascarillas, guantes, los trapitos que usamos para limpiar, ¿verdad? Para que entonces sepamos dónde es que está clasificada esa basura y no mezclarlo con todo lo demás, y también pues cuidar a las personas que trabajan como recolectores pues de nuestros desechos, ¿verdad? Y por último, es importante evitar compartir cubiertos, ropa, la toalla con la que nos secamos, ¿verdad? Pues porque en algún momento, ¿verdad? Podríamos tener contacto con alguna persona que porta el virus, pero que no va a tener ningún síntoma, ¿verdad? Entonces, podría ser un medio de contagio y por ello es importante evitar compartir este tipo de utensilios. Estos pues son datos generales. Ahora quisiera que a través del chat o de ustedes activaran su micrófono, que me comentaran cómo es que se han sentido estos días, ¿verdad? Que hay algunos ejemplos. Algunos nos podemos sentir confundidos, con miedo, podemos sentir nervios, nos podemos sentir aburridos, tristes, o nos podemos sentir tranquilos, ¿verdad? Algunas personas pueden sentirse desesperadas, otras pues se sienten como todos los demás días, ¿verdad? Pueden sentirse alegres, podemos sentirnos cansados, enojados, cualquier otra cosa, o no saben. Entonces, si alguien me quisiera escribir o pues activar su micrófono para contarme. Yo personalmente me he sentido cansada, un poco confundida, a veces nerviosa, ¿verdad? Por toda la situación. No sé cómo se han sentido algunas de ustedes o algunos. Sarita, en el chat dice Julia que a veces se siente desesperada. Andrea también comenta que con miedo y confundida. Julia vuelve a comentar que confundida y con miedo de que no termine en algún momento esta situación. Cansada, dice Ana María. Marta también confundida y con miedo. ¿Verdad? Gracias por su participación. Pues esto es normal, ¿verdad? Como les comentaba al inicio, es una situación que ninguno de nosotros había vivido y estamos sobre la marcha aprendiendo cómo podemos también pues mantener nuestra salud. Algo muy importante es que nuestra salud física muchas veces va a repercutir en la emocional y al revés. La salud emocional también tiene repercusiones a nivel físico. Entonces es importante no solo saber cómo nos sentimos, también reconocerlo y platicarlo, ya sea con alguna persona, un amigo, nuestra propia familia, para poder compartir experiencias y a la vez pues ir aprendiendo de ellas. Pero entonces, a las personas que me comentaron, muchas gracias. A las que no, pues igualmente sabemos que cada quien experimenta cosas diferentes. Y entonces en esta conferencia vamos a tratar de hablar de qué es lo que podemos hacer. La rutina pues nos cambió a todos, ¿verdad? De forma inesperada. Yo en la mañana justamente estaba pensando que cuando relacionamos estas vivencias, no solo con nosotros, sino que también con los temas que hemos venido platicando, pensaba yo en las personas, como platicábamos al inicio, que estamos dentro de la diversidad funcional. Y es que cuando hablamos de una rutina y el cambio que se da de forma inesperada, ¿verdad? Podríamos llegar a incluso comprender cómo es que las personas, en este caso, que están diagnosticadas con trastorno del espectro autista, se pueden llegar a sentir. Porque ellos se sienten así diariamente, ¿verdad? No saben qué es lo que va a pasar, cómo pueden hacer, qué va a pasar en su día, si no está planificado algo y de repente pues cambia, les afecta, ¿verdad? Se le llama que se descompensan, se desregulan. Y hasta cierto punto nosotros en algún momento nos podemos llegar a sentir así, ¿verdad? Abrumados por la situación. Muchas personas ahí decían que se sienten desesperados, cansados, ¿verdad? Entonces es importante, como mencionamos acá, establecer cambios a nuestra rutina. Nosotros teníamos una rutina y eso pues nos hacía sentir tranquilos porque sabíamos qué venía al día siguiente, qué es lo que íbamos a hacer durante esas horas y así diariamente, ¿verdad? Entonces ahora es importante hacer modificaciones para tener una nueva rutina, ¿verdad? No quiere decir que ya no la vamos a tener, pero hay que hacer algunos cambios. Y estos cambios son importantes porque nos van a ayudar, como lo dice el nombre, ¿verdad?, de esta conferencia,
a mantener nuestra salud tanto física como mental. Entonces, dentro de las recomendaciones que se dan, hay varios documentos que con mi compañera les vamos a compartir en el link al que ustedes solicitaron ingresar, en donde se detalla un poco más qué es lo que se puede hacer. Incluso hay algunos enlaces que les redireccionan a, por ejemplo, videos de qué tipo de ejercicio hacer, algunos en donde hay listas de música, ¿verdad? Que son algunas de las cosas que podemos ir pues cambiando. No significa que entonces ya vamos a dejar de hacer todo lo que hacíamos antes, pero es importante incluir dentro de nuestra nueva rutina espacios para hacer deporte, ¿verdad? Como les mencionaba, puede ser yoga, alguna rutina de ejercicio, algunas personas jóvenes que les gusta entrenar, ¿verdad? Antes pues iban a los gimnasios, ahora ya no podemos estar ahí de momento, ¿verdad? Entonces en nuestra casa podemos continuar con este tipo de entrenamientos que nosotros hacíamos en estos espacios. También es importante tomar en cuenta que podemos escuchar música, ¿verdad? Muchas veces la música nos ayuda a tranquilizarnos, a despejarnos. No por fuerza tiene que ser música de la que se escucha actualmente, ¿verdad? Que tiene mucho ruido. Puede ser música instrumental. La música instrumental ayuda mucho para relajarnos, concentrarnos en las actividades que estamos haciendo, ¿verdad? También podemos buscar espacios ahora que, pues la rutina de cada persona es diferente, ¿verdad? Pero dentro del rango que hemos estado viendo, muchas personas ahora tenemos un poquito más de tiempo libre por las tardes, ¿verdad? O los fines de semana, porque pues los trabajos también redujeron el tiempo en el que nosotros nos presentábamos, entonces podemos buscar ver alguna serie, alguna película, compartir también esto con nuestra familia. Podemos leer algo nuevo, retomar algún libro que por el mismo tiempo que no teníamos nunca lo terminamos, ¿verdad? Entonces podemos volver a buscar este tipo de cosas que nos gustaban y por alguna razón pues las dejamos de hacer. Otra sugerencia es que podemos cocinar con la familia. Ahora no todo tiene que ser descansar y relajarnos. También podemos hacer actividades diarias juntos, ¿verdad? Enseñarle a cocinar a nuestros hijos cosas nuevas, o nosotros pues inventar algo nuevo en la cocina, ¿verdad? Para irnos distrayendo y no tampoco acostumbrarnos a solo lo mismo, ¿verdad? Ir variando con el día a día. También dentro de los documentos que les voy a compartir, hay una página, a mí me gusta mucho el arte, igual hay personas que les puede gustar el arte, ¿verdad? Cada quien le gustan cosas diferentes. Y ahí hay unos links en donde hay museos virtuales, ¿verdad? El acceso es gratuito y podemos conocer pues también cosas nuevas, ¿verdad? Que no por el mismo tiempo, ahora no podemos ir, pero lo podemos ver desde la distancia. También, pues tomando en cuenta a los niños o a los adolescentes, ¿verdad? Podemos realizar algún tipo de manualidad, juegos de mesa. Los juegos de mesa pues son importantes irlos retomando, pues con el tiempo creo que se han ido dejando de lado, pero pues a través de los juegos de mesa compartimos con las demás personas, vamos socializando, ¿verdad? Y es algo que pues nos está permitiendo hacer la pandemia que estamos viviendo ahora. También podemos practicar o retomar algún hobby, ¿verdad? Podemos empezar a tocar algún instrumento, si ya tocábamos algún instrumento, pues irlo retomando. Podemos dibujar, pintar, como mencionábamos, cocinar, leer. Si les gusta escribir, pueden empezar a escribir algo nuevo, ¿verdad? Y pues si dentro de estas no hay algo que les llame la atención, pueden buscar cualquier otro hobby o pasatiempo, ¿verdad? Estas son algunas ideas. Y también un aspecto que se ha estado tomando bastante en cuenta es que podamos retomar nuestra formación educativa. Muchas veces por el mismo tiempo que nos demanda nuestro trabajo, nuestra familia, dejamos de hacer cosas que nos sirven a nosotros, ¿verdad? Y que nos gustan. Y ahora hay varias páginas y pues también universidades que han estado abriendo cursos. Algunos son gratuitos, otros pues son pagados, pero podemos buscar cursos que nos llamen la atención de cosas que tal vez en algún momento nos hubiera gustado estudiar y por alguna razón ya no pudimos, ¿verdad? Entonces podemos ir buscando. Igualmente dentro de los documentos que les vamos a compartir, vamos a poner una serie de instituciones que están brindando pues algunos cursos. Una de ellas es la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Dentro de la página de Facebook de ellos, hay un perfil que se llama Educación Continua, en donde constantemente están pues proyectando diferentes conferencias con temas diferentes también.
Y solo es ingresar a la página y ahí podemos pues escuchar el material que ellos están compartiendo. Otra página que yo utilizo se llama Coursera. La mayoría de cursos de ahí pues están en inglés, pero igualmente nos puede servir para retomar o pues aprender un nuevo idioma, ¿verdad? Entonces podemos utilizar estas páginas. Recientemente también me compartían que Intecap está lanzando algunos cursos. Unos son gratuitos, otros, como les decía, pues tienen un costo, pero pues ya queda a decisión de cada uno o de cada una, pues lo que más les interesa, ¿verdad? Y entonces, pues pasando a cómo pues estamos viviendo este tiempo, nuestras emociones, ¿verdad? Regularmente vamos a pasar por algún periodo en el que vamos a experimentar ansiedad y esto pues a la larga nos va a provocar un malestar psicológico. Cuando hablamos de ansiedad, pues el concepto ya está detallado acá. Y pues regularmente es un sentimiento que viene a partir de ideas que nosotros mismos vamos teniendo sobre una situación que regularmente no están sucediendo y por eso es ansiedad, ¿verdad? Nosotros las imaginamos y nos ponemos a pensar y si pasa esto y si pasa lo otro, cuando en realidad pues solo nos estamos anticipando. Entonces es importante que nosotros vayamos evitando esta parte. Yo no les puedo decir no lo sintamos porque no se puede. De hecho, nosotras que también estamos dentro del campo de la psicología en algún momento lo hemos experimentado, ¿verdad? Pero entonces es importante nosotros saber qué podemos hacer para calmar esa ansiedad y entonces pues estar bien nosotros emocionalmente, ¿verdad? Entonces dentro de lo que podemos hacer es evitar la sobreinformación. Cuando hablamos de sobreinformación, es que, por ejemplo, podemos escuchar noticias porque es importante saber cómo es que está todo el contexto, ¿verdad?, que nos rodea, pero no dejar la televisión en las noticias todo el día, todos los días, a todas horas, porque entonces eso nos está saturando, ¿verdad? Y son cosas que sabemos que están pasando, pero que nosotros desde nuestro lugar o desde donde estamos, podemos ir evitando, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo alguien nos comenta, es que viste la noticia, entonces nosotros podemos decir que sí la vimos, o con palabras adecuadas podemos decir que pues no nos interesa pues platicar de eso en ese momento, porque no solo las noticias nos sobrecargan, también las mismas personas que también están experimentando la ansiedad nos van a transmitir esa ansiedad y nosotros ya estamos ansiosos, nos ponemos más ansiosos todavía, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sobreinformación, nos referimos tanto a los medios, ¿verdad? Ya sea internet, páginas de noticias, en la televisión, en la radio, las personas. Y entonces nosotros estamos en todo nuestro derecho de decirles, ¿verdad? O de cambiar esos hábitos para estar bien con nosotros mismos. Es importante el autocontrol, ¿verdad? Es decir, pues la situación en este momento es bastante complicada. Pero entonces, si yo sé que estoy experimentando ansiedad, si yo sé qué es lo que me la está provocando, saber hasta dónde, ¿verdad? Saber parar, saber también el identificar esa ansiedad y llevarme a mí mismo a la calma, ¿verdad? Porque solo pensándolo no lo voy a lograr. Entonces, tengo que tener ese autocontrol y la capacidad, pues, de irme regulando, ¿verdad? No se hace inmediato, pero conforme uno va practicando, pues vamos mejorando, ¿verdad? Acá es importante que se habla de un afrontamiento positivo. Este término se refiere a que, pues, últimamente las personas dicen es que estamos encerrados, ¿verdad? Y entonces yo trato de explicar y también como de ir modificando esa percepción que tenemos, porque en realidad nosotros no estamos encerrados. Si yo quiero salir o alguna de ustedes quiere salir, podemos abrir la puerta de nuestra casa, salimos y no pasa nada. Pero tenemos que entonces aprender también a cómo expresarnos y cómo dirigirnos a la situación para no provocarnos más malestar. Entonces, es importante que podamos cambiar esa palabra encierro por resguardo, que estamos en cuarentena, que nos estamos cuidando, ¿verdad? Porque lo que pasa es que si nosotros salimos, sabemos que nos podemos enfermar, ¿verdad? Entonces, si a eso le agregamos que nos referimos a la situación con que estamos encerrados, entonces ya nos sentimos como que no podemos hacer nada, ¿verdad? Y no se trata de eso, sino que tenemos que aprender a que nosotros nos estamos cuidando de los demás y por eso decidimos quedarnos en nuestra casa, ¿verdad? Esto es una decisión personal, nadie nos la puede imponer y eso es importante que lo sepamos, ¿verdad? Porque si en algún momento yo me canso y me aburro, entonces quiero salir, yo lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces ese cambio de pensamiento es muy importante
porque también lo vamos a ir transmitiendo no solo a nosotros mismos, sino que también a las personas que se encuentran pues a nuestro alrededor. Entonces, pues es un consejo que yo les puedo dar, ¿verdad? Como hablábamos dentro de todas las conferencias que hemos tenido, todo lo que vamos aprendiendo y pues lo que vamos poniendo en práctica es lo que vamos a proyectar al final, ¿verdad? Si nosotros una vez lo hacemos, pero luego ya no lo seguimos practicando, entonces no lo vamos a aprender. Pero conforme vamos practicando, vamos mejorando y eso pues también nos va a ayudar a nosotros, en este caso, a sentirnos mejor. También para pues el manejo de ansiedades podemos mencionar el uso de tecnología. Y ustedes me pueden decir, pero ¿y por qué yo les había dicho que no? ¿Verdad? Y no, no se trata de eso, sino que podemos utilizar la tecnología para cosas positivas, ¿verdad? No solo encerrarnos en ver noticias, en ver cómo es que está la situación, porque pues ya sabemos que está pasando esto en el mundo, ¿verdad? Acá en nuestro país también. Y entonces podemos utilizar la tecnología tanto para pues aprender cosas nuevas, buscar alguna película, escuchar música, como ya lo mencionábamos anteriormente. También mantenernos en contacto con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿verdad? Ahora no lo podemos hacer de forma física o cara a cara, ¿verdad? Porque de todos modos lo podemos seguir continuando como lo hacíamos antes, solo que ahora a través pues de los medios virtuales. También como mencionábamos al inicio, es importante mantenernos activos, ¿verdad? A través del deporte. Y si no nos gusta mucho hacer deporte, pues procurar no quedarnos en nuestra cama todo el día o sentados en la sala viendo televisión, porque entonces eso hace que nuestro propio cuerpo se sienta mal, ¿verdad? Entonces ya cuando nosotros físicamente nos sentimos mal, vamos a tender entonces a tener también malestar a nivel psicológico, ¿verdad? Y es lo que estamos pues tratando de evitar para mantenernos nosotros sanos, ¿verdad? También, como hablábamos, mantener una rutina, ¿verdad? Es decir, si yo estoy trabajando, ¿verdad? Intentar mantener esa rutina. Ahora que podemos, o no sé cómo tengan ustedes sus horarios, pero en algunos casos si podemos dormir un poquito más, descansar más, bañarnos, cambiarnos, hacer todo como que si estuviéramos siempre con nuestra rutina de trabajo, aunque estemos desde casa, ¿verdad? Entonces, esos aspectos son importantes porque si no, cuando nosotros no lo hacemos, no cambiamos el chip, ¿verdad? De decir, estoy en la semana del, por ejemplo, laboral, o bien el fin de semana, y nos mantenemos siempre con lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos eso y no tenemos esos cambios y tampoco tratamos como de continuar con esa rutina, podemos frustrarnos y si nos frustramos, entonces eso nos va a llevar a deprimirnos, ¿verdad? Y cuando ya nos deprimimos es un poquito más difícil volver y sentirnos cómodos porque ya estamos hablando de un malestar psicológico un poco más grave, ¿verdad? Entonces es importante evitar llegar hasta esto y lo podemos hacer a través de pasos sencillos, ¿verdad? Entre ellos, pues, manteniendo una rutina y también, pues, hacer algunos cambios para esparcirnos, ¿verdad? No centrarnos solo entonces en que estoy trabajando y trabajo todo el día porque como estoy desde mi casa, ¿verdad? Eso también nos perjudica porque entonces no nos desconectamos de la rutina laboral y no tenemos los espacios también de lo que llamamos ocio, ¿verdad? De esparcirnos, de distraerme, descansar del trabajo y entonces eso pues cuando yo descanso me relajo y me permite volver a mis actividades al siguiente día, ¿verdad? Entonces esto es importante. También podemos mencionar, y esto también es importante recordarlo, que cuando llega un punto en el que nosotros ya no nos sentimos capaces de manejarlo por nosotros mismos, podemos buscar apoyo, ¿verdad? Para eso están las instituciones, están los psicólogos, incluso pues si no queremos ir al psicólogo podemos buscar apoyo con nuestra familia, con amigos, pero es importante saber que no estamos solos, ¿verdad? Siempre hay alguien que nos puede apoyar y que nos puede escuchar. Y por último, mencionamos que debemos de comprender a los y a las demás, porque como todos estamos pasando por esta misma situación, no siempre vamos a estar bien, ¿verdad? Van a haber días buenos, días malos, como siempre los han habido, solo que ahora le agregamos este malestar que nos está generando, la parte de que pues nos recomiendan que nos quedemos en nuestra casa, ¿verdad? Entonces al no salir, esto pues nos perjudica porque no tenemos los medios para distraernos, para desconectarnos de la rutina, como les decía, ¿verdad? Entonces las personas están más estresadas y si no tienen estos consejos que estamos pues viendo el día de hoy, pues es un poquito más difícil también interactuar porque no saben cómo hacer para sentirse mejor. Y entonces vamos a recordar
pues algunas cosas. Lo primero es mantener contacto con amigos, ¿verdad? Las redes de apoyo virtuales. Esto lo podemos hacer a través de WhatsApp, en Facebook, en correo electrónico. Ahora pues tenemos la oportunidad de aprender a utilizar medios que nosotros no usábamos antes, ¿verdad? Así como la plataforma que estamos usando hoy no la habíamos usado anteriormente, o yo no la había usado, no sé si alguien de los que está presente la había utilizado en algún momento, ¿verdad? Entonces, también tenemos que aprender a ver lo positivo de esto, ¿verdad? No todo es negativo. Yo escuchaba hace algunos días una conferencia en la que planteaban que estamos viviendo un periodo en el que esto es la noticia, ¿verdad? La noticia todos los días, cuando ya sabemos qué está pasando y hay muchísimas otras cosas que también están afectando y se están dejando de lado, ¿verdad? Por ejemplo, mencionaban que el hecho de que el virus, pues, tristemente mata a las personas, ¿verdad? Nos lleva también a provocarnos ansiedad, a tener miedo, pero muchas personas se les olvida que en el mundo existen niños que están muriendo de hambre, personas que están enfermando de cualquier otra cosa y también están muriendo. Entonces debemos también de desconectarnos de eso, ¿verdad? No solo esto está pasando, hay muchísimas otras cosas que están pasando y no solo cosas malas, ¿verdad? También hay cosas buenas. Entonces es importante seguir en contacto con nuestra familia, nuestros amigos, que al final es un apoyo que tenemos, ¿verdad? También es importante que para reducir la ansiedad, el miedo con el que pues estamos viviendo y que a la vez a veces nos lo van inculcando, continuar con las medidas de prevención, ¿verdad? Es decir, si yo cumplo con el uso de mi mascarilla, de lavarme mis manos, mantener la distancia, limpiar los objetos que yo uso, eso me va a reducir un montón la ansiedad que estoy manejando porque me estoy cuidando, ¿verdad? Pero si no lo estoy haciendo, bueno, voy a volver a poner ansiosa porque entonces en cualquier momento sé que me puedo enfermar. Y entonces con esto podemos reducir bastante esa situación que podríamos estar manejando en algún momento de la ansiedad. También es importante que debemos recordar guardar la calma, ¿verdad? En este caso, pues la mayoría de los que estamos acá ya somos adultas y adultos y con ese ejemplo que nosotros vamos a transmitir, nuestros hijos van a aprender, ¿verdad? Entonces es importante tomar esto en cuenta, porque si yo estoy ansiosa, si estoy nerviosa, si tengo miedo, se lo voy a transmitir a mis hijos y entonces mis hijos van a estar igual y volvemos a lo que yo les decía, ¿verdad? Es decir, lo de que entonces la ansiedad solo va aumentando y va aumentando y entonces ya no vamos a lograr hacer pues casi nada porque el miedo nos va a paralizar, perdón. Y entonces ya cuando estamos con mucho miedo, lo que hacemos es que no actuamos, ¿verdad? Entonces es importante, como les digo, guardar la calma, retomar nuestras actividades, siempre manteniendo los cuidados y así pues vamos a lograr sentirnos bien, sentirnos un poco más seguros y llevar a cabo nuestras actividades. Y bueno, para ir terminando, igualmente yo había visto una imagen que compartía una psicóloga que se llama Loreta Cornejo. Ella es de Perú y ella ha sido un reconocimiento a los adolescentes porque yo no sé si ustedes en algún momento en sus redes sociales han visto publicaciones que hacen algunos centros refiriéndose al cuidado que tenemos que tener con los niños. Y ella menciona que las redes sociales pues se llenaron de todo esto, ¿verdad? Y yo en algún momento vi quizás una o dos publicaciones en donde hacían mención sobre los adolescentes, ¿verdad? Y es que ellos también son un grupo vulnerable, no solo por lo que estamos viviendo, ¿verdad? Sino que por la edad que tienen. La adolescencia nosotros creo que ya todos la pasamos o si no pues la estamos terminando. Y es que entonces estamos vulnerables no solo por ese periodo, ¿verdad? Tan complejo de cambios que estamos teniendo y le agregamos todo esto que les vino a cambiar su vida. No tienen contacto con sus amigos, ya no van al colegio, están todo el día en la casa, ¿verdad? Entonces esto es importante tomarlo en cuenta porque en casa no solo vamos a tener hijos pequeños, ¿verdad? Muy probablemente hay adolescentes y es importante tomarlos en cuenta porque la experiencia que ellos están teniendo es completamente diferente. Ahora, los niños tienen una percepción, pero los adolescentes están empezando la adultez, ¿verdad? O están en el proceso de cambio hacia ella y entonces ya comprenden todavía más esta situación, pueden saber, sentirse abrumados sobre lo que está sucediendo y por la misma etapa en la que están, se les dificulta expresarse, ¿verdad? Entonces es importante que como padres estemos presentes, que les demos el espacio para platicar, ¿verdad? Para escucharlos, para que se expresen y así pues también formar parte
del cambio que podemos ir haciendo con ellos, ¿verdad? Es importante irles explicando, tomarlos en cuenta. Y no solo pensar que como ya están grandes, entonces no les va a afectar, ¿verdad? Porque si a nosotros como adultos nos está afectando, es importante pues pensar que también a ellos en algún momento les está afectando y como les menciono, de una forma totalmente diferente. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Esta imagen pues igualmente se las puedo compartir para que si en casa tienen algún adolescente le demos un reconocimiento, ¿verdad? Porque sí es bastante complicado y como les menciono a los adolescentes muchas veces no se les toma mucho en cuenta en cuanto a estas situaciones porque pensamos que ya están grandes, ¿verdad? Y que lo van a poder manejar de una forma mejor o buena, pero por los cambios que están teniendo muchas veces es complejo, ¿verdad? Entonces sí es importante pues darles ese acompañamiento y no olvidarnos de ellos. Entonces, pues esto es mi presentación de hoy, ¿verdad? Realmente no vamos a profundizar muchísimo en esto porque hay muchas implicaciones emocionales y si nos ponemos a desglosarlas, pues es demasiado el tiempo que vamos a ocupar. Y mi compañera pues también tiene preparado material para ustedes. Entonces, no sé si alguno o alguna de ustedes tiene alguna duda hasta el momento. Y si no, pues le vamos a ceder el espacio a Jennifer. Las escucho, los escucho o los leo. No sé si tú viste alguna pregunta en el tiempo que estaba exponiendo. Sí, Sarita, fíjate que pues siguieron anotando sentimientos, ¿verdad? Okay. De lo que causa esta pandemia en casa, que no ha sido fácil trabajar en casa, eso es un punto bastante importante. El hecho de hacer todo desde una computadora ya no, y entregar todo a tiempo, sí, obviamente causa ciertos sentimientos, ¿verdad? Cierta ansiedad. Eh, algunas personas comentaron que al inicio de todo esto sí hubo más ansiedad que ahora, ¿verdad? Porque realmente esa incertidumbre de un futuro tan incierto que no sabíamos qué íbamos a hacer, ¿verdad? Yo creo que sí es válido. Por el momento Entonces, solo. Listo. ok. Vamos entonces a pasar. Oh, alguien ponía acá, ¿qué pasa si en el trabajo no respetan nuestro horario y por estar trabajando desde casa quieren que estemos disponibles a cualquier hora, por lo tanto no tenemos horario? Okay, esto es importante platicarlo, en este caso pues con nuestros jefes, ¿verdad? Es importante hablar de la salud mental porque muchas veces pensamos que la salud mental solo abarca a las personas que tienen algún trastorno psicológico, ¿verdad? Y no, esto es en este caso pues a nivel general que se está viviendo y es importante pues hacer ese tipo de intervención, platicarlo y si ellos no lo quieren comprender pues es importante que nosotros busquemos la forma de mantener ese horario, ¿verdad? De hacerles saber que también nosotros pues tenemos nuestro horario laboral porque no nos están pagando por trabajar todo el día, ¿verdad? Entonces es importante que en este caso, ¿verdad? Lo que yo he escuchado de algunas personas es que lo que hacen es desactivar sus teléfonos, ¿verdad? Desconectarse de donde tengan contacto con las personas, porque solo así van a ir comprendiendo que pues nosotros también somos seres humanos, ¿verdad? No somos máquinas, que es algo muy importante a tomar en cuenta en estos días. Necesitamos los tiempos de descanso, tenemos que descansar no solo a nivel emocional, sino que también físico, ¿verdad? Tener nuestra rutina de sueño, porque lo que sucede es de que si eso no pasa, no vamos a estar preparados ni tampoco con nuestras habilidades del todo pues listas, ¿verdad? O con la lucidez para llevar a cabo nuestro trabajo. Entonces, pues lo que podrían intentar hacer es eso, ¿verdad? Desconectarse totalmente y pues platicar con las personas. Si la empresa en donde están tiene acceso a la parte de orientación, ¿verdad? Algunas empresas tienen la parte de recursos humanos y van involucradas aspectos psicológicos ahí. Pues platicarlo para que las personas sepan, ¿verdad? Porque como al final es un cambio que se está haciendo a nivel internacional, a veces se descarta todo eso, ¿verdad? Y no se toma en cuenta. Entonces, podríamos intentar hacerlo de esa forma, ¿verdad?
para que también pues vayan respetando eso, porque al final también, como les digo, no trabajamos todo el día, ¿verdad? Tenemos que tener nuestros horarios de descanso y también es saludable para nosotros. Ok, gracias, Sara. Bueno, si tienen más preguntas al respecto, los vamos a tratar de contestar al final cuando ya ambas conferencias hayan terminado. Por el momento yo quiero que ahora Sara estaba tocando el tema de qué es lo que pasa en nosotros como adultos, ¿verdad? En este espacio, en este tiempo de cuarentena. Pero ahora vamos a trasladar esa preocupación, esas preguntas, esas incertidumbres a las personas más chiquititas de nuestra casa, ¿verdad? Ya sean nuestros hijos, si convivimos con nuestros sobrinos, con nuestros nietos. Vamos a tratar de pensar qué es lo que pasa también en la mente de ellos, en el cuerpo, ¿verdad? Porque las mismas preocupaciones, las mismas angustias que nosotros pues tenemos en su momento, pues a ellos también les afecta. Entonces vamos a comenzar pensando en ellos y vamos a comenzar con unas preguntitas. Yo sé que no, a muchas no les gusta activar su micrófono o a muchos, ¿verdad? Les da pena, pero sí quisiera que por esta ocasión pues, se dieran la oportunidad de poder contestar a las preguntas que vamos a ver a continuación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo hablar con los niños sobre el COVID-19. Y para eso, vamos también a ver algunas recomendaciones que van a estar puestas. Comencemos entonces con las preguntas. Son 3 preguntas sencillas. ¿Cómo le dijo a su hijo lo del coronavirus? ¿Cómo reaccionó y cómo lo tomó? Si alguien vivió esta situación con sus hijos, ¿verdad? Pues obviamente todo el mundo, todas las personas tuvimos que hablar con los chiquitos. Quisiera saber qué experiencia que me pudieran comentar, qué experiencia tienen de eso. O sea, el momento en el cual usted se sentó o platicó con su hijo acerca de todo lo que iba a pasar de ahora en adelante. Quisiera escuchar a alguien que me lo pudiera decir o escribir también. Creo que vamos a ver el chat. Ok, gracias Ana María. Dice que ella sí lo intentó. ¿Alguien más que nos pueda comentar algo? Para mí, hola. Para mí, no sé si me pueden ver porque tengo el celular y acaban de venir los de Claro a componerme el internet. Para mí creo que fue bien más fácil porque mi hijo es más grande y tiene 14 y se fue dando cuenta con las noticias. Pero sí cometí el error de tener el televisor prendido todo el día, los primeros 2 meses, hasta que llegó un momento en que ya no, él ya, o sea, ya era aquella cosa que uno decía, pero esto va a tener fin, estamos en el fin del mundo, ¿qué está pasando? O sea, el miedo de no verle fin, ¿verdad? Pero sí afecta mucho estar viendo noticias y también en Facebook, solo de eso, en Instagram, todo es relacionado a eso. Entonces opté por no ver noticias más y la verdad ya no veo noticias. Ok. Ya me conecté. Y dígame, Julia, ¿cómo reaccionó su hijo al respecto? ¿Cómo lo está manejando? Bueno, con él al principio, pues, no estaba, él no entendía qué tan serio era esto. Porque a veces que digamos que íbamos al súper, entonces él se quería bajar, le digo, no te puedes bajar porque no te van a dejar entrar. Entonces fue aquello de que como que no lo creía, ¿verdad? Pero poco a poco se fue dando cuenta que sí, así es. Y entonces ya hasta ahora, pues él sabe que donde vayamos, él se queda en el carro porque no va a poder entrar, ¿verdad? Porque prefieren solo una persona. Okay, ajá. Pero él pues es más grande, ¿verdad? Que otros niños. Entonces fue pues un poquito más fácil para él, pero sí le afectó que yo estuviera viendo tantas noticias. Ok, muy bien. Muchas gracias, Julia. Sí. ¿Alguien más que me quiera compartir algo? Buenas tardes. Buenas tardes.
Y en mi caso yo tengo dos pequeñitos, uno de 6 años y uno de 3. Y pues sí, a mi nena de 6 años se asustó muchísimo cuando ya no iba a ir al colegio. Al principio se alegró, entonces la tuve que sentar y decirle, mira mi amor, y ya no vas a regresar al colegio. Y se me quedó viendo, ¿por qué? Me dice, mira, es que fíjate que al parecer hay una enfermedad muy fea. La verdad no sabía ni cómo decirlo, era una enfermedad muy fea y puede que pues nos contagiemos. ¿Y qué es un contagio? Entonces, bueno, que se te va a pegar la enfermedad, o sea, todos nos podemos enfermar. Entonces, por eso te tenías que quedar en la casita. Y lo primero que me preguntó, que sí también me asombró, fue, me dijo, ¿y nos vamos a morir? Y yo, pues, si no nos cuidamos, sí. Entonces, por eso es que nos tenemos que quedar en la casa. Tenemos que tomar unas medidas para que no nos contagiemos, le dije yo. También entró mi esposo y se puso a platicar con ella de lo mismo, pero cuando sentimos rompió a llorar. Empezó a llorar y a llorar y a llorar y me decía, es que yo no quiero que salgan, no quiero que se vayan, yo no quiero que se mueran. Me decía yo, no, mi amor, nos vamos a morir porque nos vamos a cuidar, nos vamos a lavar las manos, nos vamos a bañar cuando vengamos y y le empezamos a explicar todas las medidas de qué consistía. Entonces, y después de eso sí tuvo un periodo en el que estuvo bastante asustada. No, yo de por sí no soy muy de ver noticias, ¿verdad? Entonces miraba muy pocas para no asustarme yo más ni a asustar a la nena, pero sí la nena pasó por un periodo de susto, que no quería que saliéramos a la calle y que tenía miedo. Ya después le empezó a pasar, pero sí le costó un poquito asimilar. Hasta la fecha a veces me dice, ¿y ya vamos a poder ir al colegio? Pues vamos a ver qué dice el presidente, si podemos ir o no, y vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Si vas a poder regresar al colegio con tus compañeros a la clase, pero el otro año, le voy a dar este año ya no. Ah, por culpa de ese coronavirus, me dice. Sí, bueno, entonces ahorita como que ya lo asimiló un poquito mejor, porque antes sí estaba bastante, se puso bastante mal, se puso a llorar y se enojaba por ratos que se quería ir. Yo me quiero ir, yo quiero salir. No, no puede salir porque a los chiquitos no los dejan entrar a ningún lado. ¿Pero por qué? Y volví a hacer su drama, le voy a ponerse a llorar y todo lo demás. Y hasta nosotros también tranquilizarnos porque también nos ponía mal el verla así. Ahora el peque de 3 años, él como que pasó desapercibido, o sea, le dio igual, por así decirlo, o sea, no le vimos alguna reacción, pero a la nena de 6 sí le afectó al inicio, solo. Entonces no sé si hicimos bien o no, la verdad, pero sí, tratamos de sentarla y de hablarle lo más claro para su edad, por así decirlo, ¿verdad? O sea, pero ahí vamos, todavía. Gracias, Wendy. Ana María comenta que sí logró explicarle a su hija y que ya logró no estar pidiendo salir a la calle, ya después de haberle explicado. Y también Claudia hace un aporte bastante interesante, que dice que en un adolescente a veces reacciona con un poco de enojo, pero en algún momento lo llega a aceptar. Pues ya que no pensaba la dimensión de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y que a veces es necesario escucharlos cuando lo necesitan. Muchas gracias, Claudia. Pues básicamente, este proceso para poder comentárselo a los chiquitos siempre va a ser complejo, siempre va a tener ese grado de, sí, de complejidad, de miedo, ¿verdad? Hasta a uno le da miedo de grande poder comentárselos porque exactamente no sabemos cómo iban a reaccionar o cómo van a reaccionar a la información. Pero para eso, entonces nosotros vamos a platicar hoy. Yo sé que tal vez ya pasaron el tiempo, pero creo que lo podemos tomar en cuenta para poderlo seguir implementando, porque quiera que no, este proceso no es que mañana ya va a estar bien, sino que a partir de esta información creo que podemos mejorar o poder componer algunas cosas, ¿verdad? Que hicimos en el momento cuando pasó todo esto. Entonces vamos a hablar acerca de cómo informar a los niños y niñas y adolescentes acerca de toda esta situación de la pandemia. Entonces,
El número 1 dice que es recurrir siempre a fuentes oficiales y confiables. Sucede que, como estaban comentando, que en Facebook siempre hay información, en Instagram hay otra información. Suelen a veces ser como un poco amarillistas y exagerar en algún momento la información. Y sucede que si nosotros nos confiamos de esas fuentes y la trasladamos y tratamos de explicarle estas noticias a nuestros hijos, probablemente los vamos a alarmar más de lo que normalmente está pasando. Las madres de nenes chiquitos no me dejarán mentir que pues, obviamente ellos están a la par de nosotros casi 23 horas de 24. Y sucede que usted en su teléfono o algo así y va a ver un video o está viendo algo que está pasando en otros países, probablemente va a causar un poco de confusión. Entonces el primer consejo es de que siempre la información sea de fuentes confiables, de lo que realmente está pasando, ¿verdad? O sea, no aquellos que con sus noticias quieren alarmar a la gente para tener un beneficio, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta. El número 2 es no esperar a que los niños pregunten sobre el tema. Consultarles qué es lo que saben y los dibujos pueden ayudar a iniciar la conversación. Nosotros siempre, siempre, siempre en la crianza de los chicos debemos de estar unos 1000 pasos antes de que pase alguna situación. Antes de que él llegue a preguntar lo que está pasando, yo creo que como padres, como adultos responsables, en algún momento debemos de llegar y comentarles lo que realmente está pasando. ¿Por qué? Si el niño o chico está preguntando, es porque ya vio algo o ya escuchó algo. Y probablemente esa información no vaya a ser, pues tal vez totalmente adecuada, ¿verdad? Entonces, antes de que pasen estas situaciones, nosotros debemos de apurarnos, de apresurarnos y poderle comentar realmente paso a paso de una forma más tranquila y extensa lo que está pasando. El número 3 es hacer preguntas abiertas y mostrar disponibilidad para la escucha. Hay preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas en las que usted hace la pregunta es como, ¿querés comer sí o no? Entonces la respuesta es corta, es cerrada, sí o no. Pero las preguntas abiertas es, por ejemplo, ¿qué piensas tú acerca de que tenemos que usar mascarilla todos los días? Probablemente la respuesta no va a ser sí o no, bien o mal, sino que va a obligar en algún momento o va a orillar al chico a responder y a expresar de una forma más extensa lo que él piensa. Entonces, todas las preguntas que nosotros le hagamos que sean abiertas, con el fin de poder conocer qué es lo que está pasando por esa cabecita, ¿verdad? Que él nos logre explicar de una forma más detallada. Y eso nos va a ayudar y nos va a beneficiar un montón, porque entonces vamos a tener ya pues las herramientas para poder trabajarlo, ¿verdad? El número 4. Utilizar un lenguaje adecuado para su edad y observar sus reacciones. Ok, aunque no lo parezca, hay momentos en los cuales nosotros se nos olvida que el chico tiene 5 o 4 años y nosotros sí, es que fíjate que la OMS dijo que no sé qué, o sea, él no entiende esta situación, ¿verdad? Entonces, tenemos que ubicarnos bien realmente en la edad de la persona con la que estamos hablando. Y también tenemos de ser muy, muy atentos a las reacciones que esté tomando cuando nosotros estamos hablando. O sea, el hecho de que abra sus ojitos o que usted mire que empieza a ver por otro lado tratando de evitar lo que le está diciendo. Eso significa que en algún momento la información que le está dando le está causando miedo, le está causando en algún momento alguna situación compleja que no puede manejar. Entonces, siempre, siempre hablando con un lenguaje adecuado que él me logre comprender, pero al mismo tiempo muy atenta a lo que está pasando, ¿verdad? Todos esos gestos, que él está manifestando para poder saber si continúo o trato de arreglar o adornar un poco lo que yo estoy diciendo con unas palabras un poco más suaves para que no se asuste. El número 5 es que en caso de que tengan información errónea o malinterpretada, debemos de corregirla. Esto es con los chicos un poquito más grandes, el hecho de que estén en el teléfono, que estén viendo Facebook, están viendo tele y pasan las noticias o cosas, otro tipo de información. Si llega con usted y le dice, no, es que fíjate que yo vi que las mascarillas les están causando a las personas que les salgan unos granos en la cara y por eso no lo voy a usar. O sea, son informaciones falsas, erróneas,
que si usted no le pone atención y no lo corrige, probablemente se va a instalar, lo va a creer, lo va a difundir y va a generar un tipo de emociones negativas, y eso va a estropear en algún momento su funcionamiento social y emocional, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado. O sea, cualquier información que nosotros estemos notando que él está diciendo o él está recibiendo que sea errónea, en ese preciso momento se debe corregir. Y si lo va a corregir, no le va a decir, ah, es que porque yo lo digo, porque a veces esa fuente de porque yo lo digo no es muy confiable. Entonces nosotros debemos de buscar algo en lo cual nos podamos sustentar y basar y decir, mira, eso no es correcto porque tal y tal cosa. Puedo explicar porque usted le enseña, usted le muestra, usted busca, juntos investigan para que ellos logren estarse un poquito más tranquilos, ¿verdad? Número 6, dice ser sinceros respecto a las medidas de cuidado a tener para preservarnos a nosotros y al resto de la comunidad. Es que ¿por qué tengo que usar mascarilla? Pregunta. Es la pregunta común que yo escucho casi todos los días. Pues que ¿por qué me la tengo que poner? Ok, nosotros debemos de sincerarnos y decirnos con las palabras y como es la información. Pues nosotros tenemos que usar mascarilla porque pues hay un virus, las personas estornudan cerca, si hay personas contagiadas, si está cerca de ti, pues obviamente hay partículas que van en el aire y usted le explica, obviamente utilizando el lenguaje adecuado como lo vimos anteriormente, pero siempre tenemos de ser sinceros de por qué las medidas de cuidado son tan importantes, tanto para él, para que no se contagie o para ella, y también para las personas, y también hacerle ver que hay personas en riesgo y que probablemente si son muy chiquititos, los niños con los que estamos hablando, ellos también sean esa población de riesgo que debemos de cuidar. Entonces, no trate de evadir esas respuestas, no trate de decir, ay, es que lo que pasa es de que ahora todos tenemos que usarla porque es la nueva moda. No, trate de explicarle y sea sincero por qué debe tomar esas medidas, ¿verdad? Para que él lo logre comprender. No hay nada peor que usted pueda hacer que mentirle al respecto de la información, porque lo que va a causar es confusión y la confusión va a generar que él busque o él genere otro tipo de situaciones que no son reales. Entonces vamos a obligarlo en algún momento a así generar ansiedad y probablemente no era para generar ansiedad, sino que usted como no le contestó lo que era, está tratando de maquinar o está haciendo historias perversas de lo que está pasando. Entonces yo creo que siempre hay que ser sinceros acerca de por qué nosotros estamos tomando esas medidas y por qué ahora se hace esa situación. Ok, la siguiente es evitar hacer referencia a personas que están muy enfermas o han fallecido. Depende de la edad, este punto realmente va a depender mucho de la edad porque pues tampoco podemos ocultar el hecho de que fallezca una persona, pero creo que si son muy chiquititos, a veces no es necesario el estar comentando enfrente de él o que él se entere, ¿verdad? De tantas personas enfermas que probablemente lo rodeen o pues personas que fallecieron. Este es un punto bastante complejo porque si la persona falleció dentro de su núcleo familiar, pues va a ser poco, es imposible que en algún momento no le digamos, mira, pues falleció tal persona, ¿verdad? Porque va a ser peor el hecho de que no mencionemos eso. Pero yo creo que existe la manera y la forma correcta de poder hacerle ver. Pero si usted se entera que la hija de una chulita de la tienda se enfermó y está, yo creo que a veces a él esa información probablemente no es válida para él, o en ese momento tal vez no es necesario que la conozca, o sea, eh, evitar hacer referencia a personas externas a su núcleo familiar, a personas que usted conoce, amigos, vecinos de la tienda, como le digo, del parque, o sea, eso realmente no es importante. Obviamente cuando es de su núcleo sí, pero personas que normalmente no conoce o que no tienen como mucho vínculo con él, sí, a veces es mejor evitarlo para que tampoco generemos esos sentimientos complejos, ¿verdad? Y al mismo tiempo podemos unir el punto número 8, que es dar seguridad y confianza. El hecho de que si nosotros estamos comentando, si en algún momento le estamos diciendo esta situación, si es un caso familiar, pero también darle la seguridad y la confianza y exponerle la situación de que si nosotros nos cuidamos y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, no va a pasar lo mismo. Entonces hacer también, darle de entender que probablemente el caso en si es un familiar,
pues era un poco más complejo porque tenía otras enfermedades. Entonces, explicarle realmente y detalladamente qué es lo que está pasando. Darle esa confianza de que va a estar bien, que lo vamos a cuidar, que usted va a tener cuidado, que usted se va a cuidar. Entonces, genere esa seguridad en él para que no piense cosas que en algún momento sean malas, ¿verdad? Y que en algún momento lo confundan un poco más. También debemos de recordarles que los escuchamos, que importan y que siempre van a estar disponibles ustedes cuando algo les preocupe. Eh, debe de ser como constante, el hecho de, pero está bien, o sea, que le cuente cada semana qué es lo que piensa. Cuando nosotros hablamos de esta pandemia, pues obviamente va variando las situaciones, va variando todo lo que ha pasado, pero no por eso, como ya le preguntamos en el 13 de marzo, ya le preguntamos qué es lo que piensa, ya no lo vamos a volver a hacer, no, o sea, es constante y preguntarle qué piensa ahora. Si antes pensaba y tenía miedo, probablemente ahora ya cambió ese sentimiento a preocupación o ansiedad o aburrimiento. Entonces, siempre debemos de estar al pendiente y siempre debemos de hacer saber a él que nosotros estamos ahí disponibles si en algún momento les surge otra preocupación y pues resolverla de la mejor manera posible, ¿verdad? Siempre hay que tomar en cuenta eso. Vamos a hablar acerca de las recomendaciones entonces para la salud mental y para que todas estas situaciones tampoco sean malas o sean de mal beneficio para los chiquitos de la casa. Entonces, lo vamos a leer rápidamente. Vamos a tratar de ayudar a los niños y niñas y adolescentes a encontrar formas positivas de expresar sentimientos perturbadores como el miedo y la tristeza. En muchas ocasiones probablemente los chicos no van a querer decir cómo se sienten, ¿verdad? Por nervios, por miedo, por inseguridad, algo. Entonces nosotros debemos de buscar alguna forma en la cual nosotros expongamos esa situación. Usted puede comenzar iniciando jugando, por ejemplo, de hecho, por medio de juegos, por medio de actividades, de incluso en aplicaciones, algo en el teléfono. Siempre debemos de buscar una forma creativa de poder hacer que ellos exploren esos sentimientos y que nos logren decir cómo se están sintiendo. Sucede que la mayoría de los chicos a veces no le ponen atención o siempre están aislados porque a veces están en el celular o los papás no están disponibles porque simplemente no están. Entonces esos sentimientos se van anidando dentro de él y van creando un montón de situaciones bastante complejas que a su futuro van a conllevar muchas dificultades emocionales y que van a en algún momento crear una barrera, valga la redundancia, emocional y social, ¿verdad? Entonces, sí debemos de asegurarnos que ellos nos logren expresar el sentir de toda la situación que está pasando. Mantengamos a los niños y niñas y adolescentes cerca de sus padres o referentes afectivos. Usted tiene cosas que hacer, usted tiene que trabajar en casa, es entendible, pero siempre hay que tomarse el tiempo de estar cerca, de preguntar, ¿verdad? De demostrarle ese amor, ese cariño que en algún momento tenemos hacia ellos, para que no se sientan aislados. No hay nada, no, es como bien complejo el hecho de estar encerrados eh, y aún así encerrados con todas las personas dentro de casa, sentirse solo porque no le ponen atención. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Eso se puede malinterpretar y puede causar otros daños un poco más complejos. Mantengamos rutinas familiares en la vida diaria. A veces es un poco complejo porque papá tiene que estar trabajando, mamá tiene que estar en la cocina o al revés, ¿verdad? Mamá trabajando, papá cuidando a los chicos. Entonces, pero si se logran organizar el hecho de, bueno, nos vamos a levantar, vamos a tratar de medio comer, por lo menos el almuerzo, pues si está trabajando desde casa, en algún momento le dan esa hora de almuerzo, entonces podemos hacer de rutina que vamos a almorzar juntos. Entonces, los fines de semana, pues como no podemos salir, pues vamos a hacer diferentes tipos de actividades. Esto va más relacionado cuando los chicos son pequeñitos. Con los adolescentes a veces cuesta un poco porque simplemente no quieren o prefieren estar en la tablet o en la computadora, pero sí podemos pues generar estos espacios, estas rutinas para que logren estar y compartir, que es lo importante, el compartir y poder conocer un poco mejor cómo se están relacionando, ¿verdad? Yo creo que esta cuarentena en algún momento va a servir para que los miembros de la familia conozcan un poco más todas esas situaciones y qué mejor para usted que conocer un poco más a profundidad
todo el estado emocional de su hijo. Entonces yo creo que ese es un buen momento para poder crear esas rutinas y poder hacer. Vamos a enseñar también a los niños y niñas a protegerse a sí mismos y a sus amigos. Hay muchas actividades, usted la puede buscar en YouTube, busca en Google todos los manuales y todo lo que ha salido a partir de lo que ha sucedido en la pandemia. Hay muchas actividades en las cuales ustedes pueden tomar en cuenta para poder explicarles por qué se deben de proteger, cómo lo deben de hacer, por qué también deben de proteger a las otras personas. Hay actividades como lavarse las manos, no sé si ustedes han visto videos de los chiquitos que a veces les enseñan con un poquito de témpera el hecho de mirar, si no te lavas bien las manos, aquí ya no tenés témpera, entonces eso significa que aquí no tenés jabón. Todos esos videitos, todas esas actividades sirven para que ellos logren comprender cómo protegerse. Con los adolescentes, pues obviamente el diálogo va a ser la mejor herramienta, el hecho de poderles explicar detalladamente qué significa protegerse, todas las medidas de seguridad para tener entonces una protección válida y por qué es necesario también hacerlo para no dañar a las otras personas. Yo creo que nos puede funcionar bastante bien. Vamos a brindarles el apoyo afectivo, ¿verdad? Van a ver en momentos, como comentaba Wendy, que su nena se puso a llorar, entonces ese apoyo afectivo, el hecho de no, mi amor, todo va a estar bien, de contener en algún momento siempre es importante. No dejemos no demos por hecho de que el hecho de que esté en casa, pues ya está todo bien porque aquí estoy yo cerca. Entonces, no, o sea, sí, está cerca, pero usted está ocupado, no le está poniendo atención. O está ocupado y no le está poniendo atención. Sí, tomémonos el tiempo de brindar ese espacio de afecto, ese espacio de atención. Pues, cuidarlo, ¿verdad? Es otro punto bastante importante, pues quién no lo va a hacer ahora, ¿verdad? El hecho de estar atenta a lo que toca, cómo va el uso de mascarillas, si la está poniendo bien o no, si son chiquititos. En los adolescentes a veces que entran o se les olvida limpiar sus zapatos, su ropa, sus manos, entonces siempre debemos de estar muy atentos a esta situación. Y por último, responder a las reacciones de los chicos de manera paciente, escuchando sus inquietudes y brindándole la atención y apoyo. Si le pregunta 30 veces ¿por qué la mascarilla? Si es un chico chiquito, pues las 30 veces vamos a contestar. Probablemente algo no le está quedando claro, simplemente no quiere captar bien el mensaje, pues lo vamos a hacer. Vamos a tener esa paciencia que yo sé que en algún momento se pierde, pero vamos a tratar de generarla para poder contestar de manera adecuada a todas las inquietudes que los chicos puedan llegar a tener. Con toda la atención del caso, no de, sí, porque así lo dijo el presidente. No, préstale atención, porque probablemente las inquietudes que tenga, si no se las responde usted, las va a ir a buscar en otras fuentes y ya vimos que probablemente hay fuentes erróneas, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta esta situación. Después de esta explicación, yo sí quisiera saber qué piensan ustedes al respecto, ¿verdad? De esta situación que pasó. Ya Wendy nos comentó su experiencia. Asimismo, también quisiera saber si todos estos temas que nosotros hablamos con Sara, cómo ustedes lo ven, cómo pueden aplicarlo, creen que sí fue de beneficio. Y antes de pasar a estas preguntas, yo sí quisiera dejarles una reflexión que engloba todos los talleres que llevamos a cabo con Sara. Y dice así: no eduquemos a nuestros hijos para el mundo de hoy. Este mundo habrá cambiado cuando sean grandes. Tenemos que dar por prioridad a ayudar al niño a desarrollar su capacidad de creatividad y adaptación. Esto le dijo María Montessori. Nosotros debemos de educar, de poder hacer las cosas ahora. No lo vamos a tratar de educar. Todos estos temas que hemos visto no lo vamos a implementar solo porque, es que la actualidad me está demandando que se comporte así, que haga esto, que lo lleve a un doctor, que le ponga un diagnóstico, que le enseñe cómo ponerse la mascarilla. No, o sea, tratemos de educar para la vida, para que él, cuando en algún momento crezca, pues esa creatividad que usted desarrolló, esa habilidad de adaptación, pueda emplearla en todos los aspectos de su vida y en todo lo que vaya desarrollando conforme vaya avanzando en esta, ¿verdad? Entonces, los escucho, las escucho. Yo les doy muchísimas gracias también por estar acá con nosotros. Esto era la última presentación que yo tenía para ustedes. Espero
les haya servido. Yo no sé de qué manera tal vez podemos hacerles llegar tal vez estas presentaciones para que las tengan. Vamos a ver cómo las podemos compartir para que ustedes las puedan volver a leer. Con respecto a mi tema, hay 3 libros que yo voy a subir a la carpeta del Drive, que ya muchos están ahí, y muchos. Son 3 libros como para poder abordar toda esta situación del COVID con niños chiquititos, ¿verdad? Entonces, ustedes lo pueden descargar o lo pueden imprimir o lo pueden ver literalmente en la compu de una vez, ¿verdad? Para que ustedes puedan apoyarse, para poder explicarles nuevamente, ¿verdad? De una forma un poco más dinámica qué es lo que está pasando ahora con estos temas. Entonces, si hay alguien que tenga algo que decir, alguna pregunta que tengan, los escucho atentamente de este tema, de temas anteriores o algo que no haya quedado bastante claro. Los escucho. Yo solo quisiera agregar que escuché, y no me recuerdo bien quién fue quien mencionó, que algo relacionado a los errores, ¿verdad? Y pues solo para animarlas y animarlos a que participen, los errores nos enseñan, ¿verdad? Entonces, desde que empezamos a explicarles esta conferencia, ¿verdad? Les decía yo que para esto nadie estaba preparado, ¿verdad? Entonces, solo quisiera de verdad que no se sientan mal o abrumadas, abrumados por la información que les damos, porque muchas veces hacemos nuestro mejor trabajo, ¿verdad? Y cuando tenemos acceso a esta información, lo que pues corresponde es hacer los cambios necesarios para poder pues realizar nuestras labores o pues cuidar a nuestros hijos de una mejor forma. No es para que ustedes piensen lo hice mal, ¿verdad? Sino que pues en ese momento no teníamos la información y ahora pues podemos hacer algunos cambios que nos van a ayudar a pues llevarnos mucho mejor en esta época con nuestros hijos, nuestra familia, ¿verdad? Y entonces igualmente el espacio queda por si tienen alguna duda, quieren aportar algo, ¿verdad? Acá las escuchamos o los escuchamos. O pues leemos sus mensajes. Mientras ustedes lo piensan, le voy a pedir a Sara que si nos hace favor de compartir el diploma que nosotros le vamos a entregar. Vamos a leer esto, lo vamos a explicar y vamos a seguir con las preguntas que ustedes tengan, algunas palabras si ustedes quieren darlas. Despuésito de leer el diploma, siempre va a quedar el espacio abierto. De igual forma, les quiero agradecer por haber participado, ¿verdad? Y por estar aquí con nosotras en esta última conferencia. Y vamos a pasar con Sara entonces. Gracias, Ana María, por sus palabras. Sabemos que estos conocimientos pues no es todo lo que nosotros quisiéramos saber, pero pues va con toda la intención, toda la buena intención para poder apoyar, ¿verdad? A todas estas situaciones que en algún momento pasan. Muchísimas gracias. Bueno, este va a ser su diploma que vamos a entregarles, que les va a llegar directamente a su correo con su nombre. Y dice así: la Universidad de San Carlos de Guatemala, Fundación Pediátrica Guatemalteca y la Escuela de Ciencias Psicológicas otorgan el presente diploma, y ahí va a ir el nombre de cada uno de ustedes, por su participación en las conferencias sobre el fortalecimiento de la salud mental y acercamiento a la diversidad funcional y la inclusión.
Tuvo una duración de 10 horas, dado en la ciudad de Guatemala en el mes de agosto del año 2020. Está firmado por sus servidoras, ¿verdad? Sara Flores y Jennifer Santaluz, que fuimos las conferencistas. Asimismo, está avalado por la universidad por parte de la licenciada Jennifer Arenales. En este momento aún no tenemos su firma en digital, entonces ya tiene que mandarla en un par de horitas, lo vamos a tratar de arreglar y se les va a enviar ya con esta firma. Y a la vez está también avalado por la Fundación Pediátrica Guatemalteca por parte de la licenciada Yesenia Obando, que es la coordinadora de la unidad de psicología. Entonces, para que ustedes estén enterados, ¿verdad? Ambas instituciones pues están bastante contentas por su participación y pues vamos a entregarles este diploma a ustedes por ser parte de estos talleres que nosotros estamos implementando. Entonces, las escuchamos y los escuchamos si tienen algunos comentarios. Yo tengo una pregunta. Dígame, Carla. Así en mi caso, ¿verdad? Con el tema de todo esto del COVID, yo le explicaba a mi nene que nosotros no teníamos que salir de casa para no contagiarnos nosotros ni venir a contagiar a nadie que en la calle, ¿verdad? Pero como yo lo llevo a la Fundación Pediátrica a recibir sus terapias, él me dice que entonces, ¿por qué vamos a ir ¿por qué vamos a salir si yo le estoy diciendo que nos tenemos que cuidar para no contagiar a nadie, ¿verdad? Entonces yo le digo que salimos porque es una necesidad fuerte tanto para él como para mí. Y él me dice, mami, pero yo también tengo la necesidad de salir a la calle porque ya me aburrí estar aquí adentro. Ya probamos de todas las actividades habidas y por haber. Hasta él se inventa juegos y hay veces que me dice, no, yo ya me aburrí de estar encerrado y yo lo que quiero es salir a jugar porque es una necesidad. Entonces, ¿cómo le explico yo a él que sí es una necesidad para él salir a la calle, pero que en este momento todavía no lo puedo hacer? Perdón, no tenía abierto el micrófono. Ok, yo creo que en este caso, yo voy a dar una respuesta cortita, no sé, creo que Sara va a querer agregar algo porque ya le vi su carita por ahí. Pero resulta que, Carla, en algún momento nosotros debemos de ser sinceros, o sea, al explicarles la situación en la que está atravesando Guatemala, tampoco no debemos caer en el hecho de hacer de menos las necesidades que ellos tengan. No podemos decirles sí, pero no, aguantate, porque realmente no podemos caer en eso. O sea, sí vamos a hacer válido el hecho, los sentimientos que él tiene, las necesidades que ellos tienen, pero debemos de explicarle también las consecuencias que puede traer el hecho de no hacer lo correcto en este momento. A la vez, creo que Sara tiene actividades, había comentado en sus diapositivas actividades que se pueden hacer. No sé, Sara, si podrías compartir tus recomendaciones al respecto, porque también hay actividades que se pueden hacer en casa que no necesariamente van a suplir totalmente la necesidad de salir, pero poder trabajar un poco, pues bajar un poco la presión de esa exigencia, ¿verdad? De hecho, yo les mencionaba, ¿verdad? Que hay unos folletos en donde hay varias actividades. En las diapositivas no las pude poner todas porque pues, no cabían y realmente es información y material que les podemos proporcionar fuera de. Entonces, en la misma carpeta vamos a colocar ese documento. Ahí nos coloca links para realizar manualidades, para ver videos, para ver algunas películas. También da algunas listas de música, ¿verdad? Algunos espacios también donde podemos buscar rutinas de ejercicio, ¿verdad? Si a él le gusta salir a jugar, es importante que él se mantenga activo, ¿verdad? Pero buscar actividades que puedan realizarse dentro de casa sin ponerlo en riesgo a él y a la demás familia, ¿verdad? Entonces podemos hacerlo mediante ese tipo de actividades y también si en algún momento él tiene, pues en el colegio o donde él estaba estudiando amigos que pudieran quizás organizar algún tipo de reunión, así como la que estamos realizando el día de hoy, ¿verdad? En donde también pueden interactuar, quizás no va a ser algo como yo les decía físico, ¿verdad? Pero sí es virtual y siempre funciona como un apoyo para ellos, ¿verdad? De no sentirse que solo ellos son los que están pasando por eso, porque
tanto niños como adultos estamos pues en la misma situación, ¿verdad? Muchas gracias por su respuesta. A De usted, nada. Carla, muchas gracias. Ok, si hay alguien más que tenga algo que decir. Gracias. Acá colocaron que al principio de la pandemia tuve tanto miedo que se lo transmití a mis hijos. Tiene un hijo de 5 años con problemas renales y ha pensado que si alguno se contagia, él sería el más vulnerable a la enfermedad. Y pues llega al punto de que los tres le tienen miedo de salir, ¿verdad? Y si ella no sabe si en algún momento van a poder perder el miedo. Este aporte lo hace Marta Hernández. Ok. En algún momento nosotros no logramos controlar nuestras emociones y es válido. Y pues quiera que no, esto va a traer consecuencias, ¿verdad? Sin embargo, no todas las situaciones son permanentes ni eternas, ¿verdad? Siempre va a llegar el momento en el cual va a terminar. Lo que nosotros debemos de hacer es tratar de trabajar para que esta situación disminuya un poco más rápido de lo normal, ¿verdad? Ayudarle a que estos miedos, estos vayan quitándose. Va a llegar el momento en el cual sí van a tener que perder el miedo, ¿verdad? Porque pues ya todo va a estar mejor y todo conforme la situación vaya mejorando, pues obviamente ese miedo va a ir disminuyendo. Pero la contención y el apoyo y la atención que le vamos a dar durante todo este tiempo nunca se debe de perder. Vamos a tener que buscar otro tipo de actividades, ¿verdad? Para poder ayudarlos, para que no se sientan tan abrumados, ¿verdad? Con tanto miedo. Y ahí lo que va a jugar en algún momento es la creatividad. El hecho de, Marta está comentando que fue de ella que salió el miedo y después lo transmitió, pues de la misma manera que se transmite un sentimiento negativo, también podemos transmitir un sentimiento positivo. Entonces hay que buscar esas actividades que nos ayuden a transmitir todo lo contrario a lo que están sintiendo en este momento. No sé si más tiene algo que decir. Yo también creo que es importante recordar que en estas situaciones donde hay una persona que es vulnerable más que otras, porque realmente todos somos vulnerables, ¿verdad? Antes, pues al inicio de todo esto pensábamos y se nos decía que solo las personas mayores o las que estaban enfermas podían tener riesgo de enfermar de gravedad. Pues ahora se sabe que cualquiera de nosotros puede pasar por un periodo así, ¿verdad? Y es comprensible la situación porque pues no sabemos, ¿verdad?, en qué momento va a suceder. Pero recordemos que tomando las medidas, cuidándonos, el riesgo se reduce bastante. Y entonces siempre tenemos que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Para que también nosotros estemos tranquilos. Porque si constantemente vivimos pensando en la persona que vive en nuestra casa, ¿verdad? Que es vulnerable, que se puede enfermar. Entonces puede que hasta nosotros mismos nos enfermemos, no de esto, ¿verdad? De coronavirus, sino que nos puede dar cualquier otra enfermedad porque al estar ansiosos estamos expuestos a que nuestras defensas se bajen, ¿verdad? Y nos podemos enfermar de cualquier otra cosa. Y cuando nos enfermamos de otra cosa, nos vamos a asustar porque no sabemos qué es lo que nos está pasando. Incluso pues ya nos enfermamos de coronavirus, ¿verdad? Y puede ser cualquier otra cosa. Entonces, pues mi recomendación sería que continuemos con las medidas, ¿verdad?, de prevención, que si no es necesario salir, pues que no salgamos y pues siempre cuidando a las personas que en este caso pues tienen un poco más de riesgo porque tienen otra enfermedad adicional, ¿verdad? Entonces sí es importante tratar de guardar la calma, ¿verdad? Para que pues la ansiedad vaya disminuyendo. No significa que de la noche a la mañana va a desaparecer, porque como explicábamos en nuestras conferencias previas, es un proceso, ¿verdad? Incluso pues podríamos recordar lo que explicaba Jennifer del proceso de adaptación ante una discapacidad. Acá no es discapacidad, pero sí una situación diferente a la que pues, estábamos acostumbrados a vivir. Y el proceso de adaptación se va a ir dando prácticamente de la misma forma, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar todo eso y nunca habíamos vivido por esto. Entonces siempre tenemos que tratar de no castigarnos con pensar que lo estoy haciendo malo, si no sé si hice esto bien,
sino que pensemos que estamos aprendiendo. Y si en algún momento pues vemos que quizás pudimos haberlo hecho de una mejor forma, entonces aprender de ello y aplicarlo para una próxima vez, para que podamos poner en práctica las cosas nuevas que hayamos podido pues adquirir, ¿verdad? A través de algún proceso de aprendizaje. Ok, gracias, Sarita. Voy a cerrar con 2 comentarios. Uno de Doris, que agradece los conocimientos brindados en todo este tiempo, ¿verdad? Agradece también la atención a su hija que se ha estado brindando durante también en este tiempo de pandemia y de cuarentena. Y pues de nada, Doris, es con todo el gusto, ¿verdad? El placer de poder brindar estos conocimientos a ustedes y poder ayudarlos también, ¿verdad? Em, em, y también quisiera comentar lo que dice Alejandra Posadas. Dice que ella considera que podemos explicar a los niños que hay actividades que no podemos dejar de hacer porque son necesarias para nuestro bienestar y que hay algunas actividades que no son tan indispensables, que no van a traernos tantas consecuencias grandes si no las hacemos por un tiempo, como salir a dar un paseo, que esas no son tan indispensables y que podemos reemplazarla por otras. Yo creo que es un punto bastante válido y muy bueno, la verdad, el hecho de poder comentarles que o sea, no podemos salir a dar un paseo y podemos reemplazarlo por jugar aquí en casa, pero tampoco podemos dejar de ir a traer comida. Entonces, o sea, no hay que salir, ajá, pero ¿por qué salimos al súper? Porque si no vamos y no comemos. Entonces, el hecho de diferenciar eso creo que va a ser bastante bueno. El hecho de explicarle que hay actividades que nosotros vamos a hacer para poder continuar comiendo, poder todas las cuestiones de higiene, enfermedades, medicina, y hay cosas que pueden esperar, que no son de vida o muerte, que si no la recibe va a morir. Entonces, yo creo que sí podemos hacer esa diferenciación y nos va a parecer, pues nos va a salir mucho mejor, ¿verdad? Que lo logren entender así. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu aporte. Y Claudia comenta que los padres se deben involucrar en las actividades en las que puedan interactuar todos. Por ejemplo, lavar el carro, bañar una mascota, hacer comida favorita. Entonces, sí, de hecho, lo que yo estaba tratando de recalcar es que los padres, aunque estén en casa trabajando, creo que tienen de tener un tiempito, ¿verdad?, de poder compartir, poder aclarar, poder acompañar, poder sostener en algún momento toda esta situación compleja que en algún momento los chiquitos no van a poder manejar. Entonces, si hay alguien más que tenga algo que decir, los escuchamos. Y si no, o los leemos. Y si no, pues nos despedimos acá. Realmente fue un gusto poder haber compartido con todas ustedes y todos, ¿verdad? El hecho de que nos hayan puesto atención, el hecho de su puntualidad, realmente agradecemos de corazón que estén acá. El interés que ustedes muestran, también el poder aprender, creo que nos hace también alentarnos, ¿verdad? Poder seguir haciendo este tipo de cosas para que las personas logren aprender un poco mejor. Yo se los agradezco de corazón. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Les vamos a dejar la evaluación. Ustedes deciden si quieren continuar con los otros talleres a cargo de nosotras, de otras compañeras. Y pues me imagino que ahí quedó el correo, ahí quedaron nuestros datos. Si ustedes se pueden comunicar si en algún momento tienen alguna duda, algo que quieran tratar, siempre vamos a estar ahí al pendiente, ¿verdad? Para que ustedes logren solventar sus dudas. Sarita, no sé si tienes algo más que decir. Si no. Pues no, gracias igualmente solo por su tiempo, ¿verdad? Pues es una experiencia nueva para nosotras, creo que para los que están participando quizás en su mayoría también, ¿verdad? Y es importante que tengamos respuesta por parte de las personas, porque como decía Jennifer, nos motiva a seguir, ¿verdad? Y sí que nuestro proceso de formación lo hacemos para también apoyar a las demás personas, ¿verdad? El conocimiento que nosotros vamos adquiriendo, esperamos poder compartirlo porque de nada nos sirve quedarnos nosotras con eso, ¿verdad? Y no transmitirlo a las personas. Y pues sabemos que en algún momento más de algo de lo que nosotras pues platicamos y expusimos puede ayudarles, ¿verdad? Y eso al final es el objetivo que queremos alcanzar con lo que estudiamos y con lo que nosotras también vamos adquiriendo en todo este proceso. Entonces, pues únicamente agradecerles, ¿verdad? Y siempre pues quedamos a la orden si tienen alguna otra duda. Entonces, a partir de este momento, su permanencia en esta reunión es por deseo. Si ustedes se quieren quedar platicando alguna duda que tengan, lo vamos a hacer.
De lo contrario, esto es todo. Y les vamos a mandar su evaluación. Ahí van a estar atentos y también su diploma va a entrar a sus correos. Entonces, muchas gracias. Que pasen feliz tarde a todas ustedes y que todo esté bien.